Muy buenas chicos, acá estamos otra vez en este canal de mierda llamado Bad Luck Hearthstone. Bueno, hoy nos toca jugar Dragon Priest. Al parecer nos toca con un chamán, nos vamos a dejar la nova y vamos a sacar todo lo demás. La nova porque nos puede salvar a turno 5 cuando estemos en la pitilla. Me tuve que haber dejado la palabra... Oh, la mierda. No sé qué hacer, no tengo dragones, voy a morir. Me tuve que haber dejado la palabra muerte, creo que se llama, porque me hubiera ayudado bastante. Juega rápido, mierda. Puta la weá. Voy a tener que pasar, ¿no? Ya voy en rango 5 cabros, o sea, me zarpé subiendo. Me dieron ganas de subir y puta. Al fin y al cabo tengo que llegar a leyenda, ¿o no? Tengo hipo. A leyenda, entonces subir un poco, lo suficiente. Rango 5 es poco, ya debería estar a esta fecha, que es 23 de febrero, debería estar en mucho rango, un rango mucho mayor, no el rango en el que estoy ahora. Así, no sé, rango 3 2 ya debería estar hasta en leyenda. Normalmente a esta fecha ya estoy en leyenda, no llego, no. Pero igual, o sea, 5 días para subir, yo creo que soy capaz de hacerlo. No estoy seguro, pero yo creo que sí puedo. Me juega eso. Oh, fuck. Me falta maná. No puedo tirar mi dragón. Eh, Me voy a dar un espíritu divino a este mono para tradear y que quede todo vivo. Geleo y fin. Mm, Ese mono me traía problemas y me va a traer siempre problemas. Oh, y me va a poder tradear todo ya. Ya sí, perfecto. Voy a matar a ese golem de Jade con esto. Se notaba bastante que era un mazo Jade, pero no me podía valer de eso al principio. O sea, si vemos los mazos que se juegan, a alto rango juegan casi puros chamanes normales. Entonces como era súper entendible creer que era un chamán de eso. ¿Qué hago? Tengo hartas cosas que hacer. Puedo tirar el taunt, gilearme, o taunt, pitearme eso. Pero yo creo que este mazo ocupa el mono culeado que te cura. Puedo tirar esto, pegar. Voy a tirar esto y mi dragón. No tengo ganas de tirar... Bueno, que el dragón igual lo puedo guardar. Sí, me lo voy a guardar. Vamos a quedar así. Se juega el mono culeado que cura. Ese que te cura 7 o 6, no me acuerdo. Y que es bastante bueno el mono, a decir verdad. Pero, o sea, esta carta se lo echa al toque, así que no me preocupo mucho. Y ese mono, si me pone taunt, puta, hay que echárselo, ¿cachai? O sea, en estos momentos tengo que echármelo. ¿Qué hago? Me puedo echar ese mono, tirar eso y eso. O voy a tirar eso y el otro directamente, pero tengo que matar esto, me molesta demasiado. No quiero que robe cartas. Voy a dejarme el mono así, si ese mono así igual es bueno. Y mejor otro dragón así por si acaso. Tengo mucho calor, weón. Mm,
estoy en problemas. Pues bueno, eso es lo máximo que puedo hacer, o sea, ni siquiera curarme, weón. Está difícil esta partida, no voy a engañar a nadie. Es una de las partidas más difíciles que he jugado en este mazo, que no he probado tanto en realidad. Aunque los Hades siempre le hacen la vida mucho más complicada a los dragones. Mm, Ojalá me tire esbirros con salud menos de 2. Sería entretenido. Me molesta. Me molesta bastante. Me va a tirar un portal probablemente. Y yo no tengo como echarme ese... ¡Oh, fuck! Fuck, fuck. ¿Ya? Perfecto. Todo bien, todo correcto. Mato eso, ¿no? Geleo el mono. Y puta, fui grande. Voy a morir probablemente. No, ya se zarpó con el 6-4 y el 5-3. Mucho, mucho. Hoy un 7-7 ahora, no, esta wea. Estoy a punto de rendirme. Oh, fuck. Ya juego esa wea igual sí. Ya estoy cagado. No me mata el próximo turno, pero me mata. Y de hecho, si tiene algo para matarme mi mundo, joder, no, po, perdí. Veamos qué pasó. Oh, ya. Jeje. Que pega fuerte este mazo asqueroso, weón. Pega demasiado fuerte. Bueno, ahora me toca, creo, que con otro Dragon Priest y probablemente me revienten el ojete. Voy a dejar eso, fijo, eso y eso, obviamente necesito un dragón. La nova se me va, pero esto se tiene que quedar porque hay cosas que hay que pitearse con eso, sí o sí. Ya. Mil veces prefiero tirar eso turno uno que eso. Porque si un control me puede tirar Dirty Rat y me caga completamente. Él quiere robar, yo quiero robar. Él también me va a hacer robar a mí probablemente. Él no quiere que yo robe. Oh, oh, me la hizo, me la hizo. 100%. Increíble el weón. Oh, qué pesado, weón. Qué pesado. Probablemente baje.
No lo dudaría. Para la gente siempre en la vida. Va a tirar el mono, va a pegar, si va a robar dos, weón. There were. No, esa era la palabra... ¿cómo se llama esta mierda? Ah, no, pues no tiró. ¿What? Ah, ya, ya, ya. Me confundí, me dio un lapso. Eh... Sí, le prefiero pegar. Quedo con más presencia que él en mesa, tiene 8 cartas en mano y yo tengo 4 nomás. Pero ese es un problema que hay que solucionar después. Porque ahora se vuelve muy pesado. Muy, muy pesado. Ya sé que es el mazo. Mal desenterrado no estaría mal, pero quiero justificar para curarme como el demonio enjaulado. Sí, ahí está perfecto. Vamos a dejar justificar en manito. Oh, sí, perfecto, man. Mejor que me hubiera tirado justificar, yo me cagaba en todo lo que era cagable. Ya, sí. Bueno, quiere poner presencia en mesa, pero no lo está logrando. Veamos qué me sale. Un chill mode estaría perfecto. Alex Traza. Sí, encuentro que es buena carta. ¡Pum! Oh, robo caleta. Ya. Pero ahora no va a poder robar más. Ya que es reno. Por lo que creo. Va a girar su mono y va a hacer tradearlo. Pero yo tengo un plan mejor. En manos. Teniendo el extras en mano el mono, la gente lo puede tirar al tiro y me puede hacer algo que me lo mate el mono. Pero está claro que si empezamos a hacer tempo, él me va a ganar. Ya me sacó el casaco, si eso ya es un problema enorme. Oh, perfecto. Era lo mejor de la vida que podía salir. Una poción mala, ojalá. O una poción de coste 10 para por lo menos poder hacer cosas. Finge 5 daño, todo lo que no sé. Ya, perfecto. Ya. No, algo que me afecte totalmente. Me quiero cambiar el poder. Y le tiro esto a Justicar para que quede como 6-6. Sí, ahora tengo un poder bonito. Voy a hacer... Voy a quedar con 15 años y... O sea, mi idea es quedar con 15 años y dejarla cagar. Oh, fuck. Ya. Veamos qué pasa. Otra. No me la va a mejorar.
Puedo pegar 6. Esa cosa tiene que morir. Que es un problema grande. Esa mona de mierda. Y pego 3 para arriba. Sí, es que no me estoy preocupando por eso porque tengo el extra 6. Ya tengo 14 años. Y es cosa de bajarle la vida nomás. Voy a esperar que tire rehén y todo eso porque lo tiene. Y lo tiene en mano. Eso fijo. El mal desenterrado no lo tenía en mano. Pues bueno. Bueno. Ya el extra para mí. O sea, Villasega pega para acá. No puedo dejar que eso me moleste tanto. Jaja, no calculo bien. Chalkboard. Ahí, ahí, ahí. Por mí está bien. No quiero tirar eso porque creo que tiene una muerte. Y si la ocupa, que la ocupe en mi 6-7. Me lo imaginé. ¿Qué tiene por cero? Sueño. Puta gracias, po weón. No me quejo, de verdad no me quejo. Te lo agradezco. Te lo agradezco. No, 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 no. Relájate, por favor, Nicolás. Bran va a activar un efecto de cototo. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Qué molesto, señores. Hmm. Eso puede ser interesante, veamos qué va. ¿Puedo cambiar infinitamente así? Wow. Me agrada. Bueno, dejemos la cagada una, pues. A la muerte me vas a hacer una gracia en el mazo. No puede matar todo. No sé qué hace su poción. Ojalá no sea una polimorph global. Porque esa sí me haría llorar. Llorar. Como está activando efecto ese Bran. Pero no podía morir. Ya. No, necesito tirar eso. No, ¿qué hice? Bueno, será. Cagada. No tenía que dejar que se activara dos efectos más. Tenía que matarlo. La manqué, la manqué. ¡Oh, la mierda! No, 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 no. Puta mierda, weón. ¡Qué paja! A la muerte. Dame a la muerte. Quiero llorar.
¿Qué hago, weón? Tiene a la muerte en el puto mazo, loco. Qué verga, weón. Voy a morirme, weón. Concha tu madre. Muere, gran culiao feo. Muere vos también, perro culiao. Te odio. Voy a morir. Voy a morir y no quiero morir. Oh, efecto culiao, ahora que servís, po, conchetumare. Te vas a morir de fatiga, feo culiao. Que tengáis reno en tu mano. No sé si juega con reno en realidad, pero lo único que sé es que me va a curar. ¡Ah, no! No, no. Me quiero rendir. Me quiero rendir, weón. Pego todo, ¿no? Más choro. Todo ahí y de eso no. No, yo más choro, sí. Esa es la muerte me va a traer problemas, pero no sé si tantos. Ah, me rindo. Y bueno, aquí termina el video con mi descenso. Pero, no sé, una pena. Bueno chicos, cuídense. Ojalá hayan disfrutado mi manqueada. Y eso, nos vemos mañana en otro video más. Adiós.